Recientemente leí algo que pensé que sería muy bueno como introducción para nuestro estudio del día de hoy. Con aproximadamente 453 gramos de hierro se puede diseñar una varilla simple que puede utilizarse como estaca pesada para tablas o otras tareas similares. Esta vara de hierro puede ser adquirida por 49 centavos de dólar. Sin embargo, si esta misma cantidad de hierro se utiliza para hacer una herradura, su valor se eleva a 10 dólares. Si esta misma cantidad de hierro se tornan en agujas de coser, su valor trepa a 1,000 dólares. Si esta barra de hierro se pone en las manos de un relojero suizo, puede convertirse en relojes suizos finamente tallados y el valor de ellos sería entonces de 100,000 dólares. El valor depende de las manos que trabajan la materia prima. En nuestro estudio a través de los Hechos, encontramos un momento cuando la materia prima de un nuevo creyente es puesta en las manos de santos maduros. Es una gran historia y probablemente descubrirás, como lo hice yo, que pasó mucho más detrás de los bastidores de lo que el ojo ve a primera vista. Regresa conmigo a nuestro estudio del libro de los Hechos, en donde discutiremos el último párrafo del capítulo 18. Vamos a ver lo que Apolos tenía. Observa los versículos 24 y 25 de Hechos capítulo 18. Por favor, vamos a la Biblia. Hechos capítulo 18, versículos 24 y 25, dice así la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí la porción de la palabra. En términos de materia prima, obviamente se podía hacer mucho con Apolos. Cataloguemos brevemente lo que Apolos tenía. En primer lugar, Apolos tenía una herencia envidiable. Lo primero que Apolos tenía era una herencia envidiable. El texto nos informa que era de Alejandría de nacimiento. Cualquier cosa que Lucas agregara al trasfondo biológico de un individuo que él estaba destacando, no era porque necesitaba usar un poco de tinta que había quedado en su pluma. Lucas agregó información porque era significativo para presentar el escenario para la información que sigue. Apolos nació en la orgullosa ciudad que se llamaba en honor a Alejandro el Grande. Era la segunda ciudad más importante dentro del Imperio Romano. Alejandría era una ciudad universitaria la cual albergaba una biblioteca de 700,000 volúmenes. La ciudad de Alejandría tenía fama mundial por sus estudios. Pero también Apolos tenía una lengua elocuente. Evidentemente, Apolos se benefició personalmente de este medio ambiente, ya que en segundo lugar, la Biblia dice que Apolos tenía una lengua elocuente, era un hombre elocuente. La palabra elocuente, traducida literalmente, significa un hombre de palabras. Esto podría referirse ya sea a la elocuencia, la logia o palabras, o al poder de razonamiento, logios, lo cual podía entenderse como lógico. Es evidente, por el resto del párrafo, que Apolos tenía ambas cosas. En tercer lugar, Apolos tenía una mente educada. Observa en el versículo 24b que Apolos era poderoso en las Escrituras, es decir, tenía una mente educada. Observa el versículo 25 en su primera parte. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Ahora, en cualquier ciudad universitaria como la nuestra, la gente educada y sofisticada no es generalmente poderosa en las Escrituras. Es con más frecuencia poderosa en contra de las Escrituras. ¿Cómo fue que Apolos recibió entrenamiento en las Escrituras del Antiguo Testamento? La primera frase nos cuenta que él ha sido instruido en el camino del Señor. Parte de la respuesta yace en el hecho de que, debido a la gran población judía que había en Alejandría, se había construido una sinagoga enorme.
era tan larga que un líder de la sinagoga debía pararse sobre una plataforma en medio de la sinagoga y señalar con una bandera para hacerles saber a los que estaban en el fondo cuándo unirse con el amén. Evidentemente, no podían adquirir una imagen de video. ¿Puedes imaginarte una sinagoga como esa? Eruditos bíblicos estiman que aproximadamente 1 millón de judíos vivían en Egipto, en donde hablaban el idioma griego. De hecho, fueron los líderes judíos de Alejandría quienes tradujeron la Biblia hebrea del Antiguo Testamento al texto griego, el cual conocemos como la Septuaginta. Dicho sea de paso, el texto familiar alejandrino, el cual fue cuidadosamente preservado por los judíos en esta región, formaron las bases de los manuscritos para la traducción que ustedes seguro deben tener de la popular Nueva Versión Internacional y también el Nuevo Estándar Americano, para los estudiantes de la Biblia más inteligentes seguramente. También sabemos que Filo, el erudito judío, vivió en Alejandría durante la niñez de Apolos. Muchos creen que Apolos, siendo el brillante joven que era, había sido uno de los estudiantes de Filo. Por lo tanto, en esta ciudad universitaria, Apolos estaba infectado por este deseo insaciable de conocer las Escrituras y también de alabar al Dios autor de las Escrituras. Que más personas en la iglesia de hoy sean caracterizadas por ser poderosas en las Escrituras. Hoy en día vivimos en una tierra en donde las iglesias no enseñan la palabra y las personas no conocen la palabra. Estamos rodeados por traducciones de la palabra, aunque son muy pocos los cristianos que en realidad leen la palabra. Necesitamos hombres y mujeres que sean poderosos en las Escrituras. Los líderes de las iglesias deben dedicarse seriamente al mandato del Señor, como se registra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dice: «Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Y deberían seguir la exhortación que Pablo le hace a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde dice: «Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Ese es el deber de la iglesia. Aún así, como me dijo mi padre recientemente, parece que la iglesia es el único negocio que se queda en los negocios aún luego de que haya salido de los negocios. Necesitamos una avalancha de Apolos que inunden la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que sean poderosos en las Escrituras. Pero estamos mencionando lo que Apolos tenía. Tenía una herencia envidiable, tenía una lengua elocuente, tenía una mente educada, pero en cuarto lugar, finalmente Apolos tenía un espíritu entusiasta. La siguiente descripción de Apolos se da en el versículo 25. Dice: siendo de espíritu fervoroso. La palabra fervoroso viene de la palabra griega seo o celoso. Puede traducirse literalmente como él se derramaba sobre su espíritu. Todo lo que Apolos aprendió lo entregó. Tradujo todo lo de la vida para poder decírselo a otra persona. Siempre estaba a la vista de una oportunidad para enseñar lo que sabía. Si eres un maestro, sabes lo que es esto. Mi esposa y yo estábamos en una tienda un par de días atrás buscando juntos tarjetas para el día de San Valentín. No para entregarnos entre nosotros. Las estábamos leyendo y llegamos a una que tenía un giro interesante. Marcia, yo no, finalmente dijo: «Cariño, esta tarjeta sería una buena ilustración para un mensaje». Algunos de ustedes deben estar pensando: es muy tarde para rescatar a Marcia. Ella ha vivido con Steven demasiado tiempo ya. Hey, me gusta la manera en que ella está pensando y compré esa tarjeta y se las voy a leer algún día. Si enseñas en una clase, preparas la lección o guías un grupo de estudio, te acostumbras a esa clase de pensamiento, ¿no es cierto? Te has convertido en un poco más que Apolos. Has aprendido las cosas de manera que puedas ayudar a otros a aprenderlas. Recolectas hechos con el fin de poder entregarlos.
Tu deseo no es simplemente estudiar, sino estudiar de manera tal que puedas ayudar a otros estudiantes de la palabra de Dios. Apolos era, en el versículo 25, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Esto era lo que Apolos tenía. Esta era la materia prima en la vida de un joven hombre que podía ser usado por Dios de maneras increíbles en la iglesia primitiva. Pero esto era lo que él tenía. Ahora vamos a ver lo que Apolos pasó por alto. Ahora permítanme decirles lo que Apolos perdió. Hay un gran problema. Observa lo que Apolos perdió en la última frase del versículo 25. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Continuemos con el versículo 26, donde dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La frase el bautismo de Juan es, según creo, una clase de expresión categórica que representaba toda la enseñanza sobre el Antiguo Testamento y del profeta a quien nosotros conocemos como Juan el Bautista. Por lo tanto, dicho de otra manera, Apolos enseñaba sobre Jesucristo con precisión, pero solo de lo que él sabía del Antiguo Testamento y del profeta Juan. Apolos habría sabido que Jesucristo era el Mesías y que él había venido como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Juan también decía eso mientras presentaba a Cristo a la nación judía. Apolos habría sabido que Cristo era el Dios hombre, que había venido para aplastar la cabeza de la serpiente, para satisfacer la ira de Dios y para levantarse de los muertos, como profetizó David sobre el Mesías con siglos de anticipación. Sin embargo, Apolos estaba pasando por alto el significado de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia, la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, la invitación del Evangelio para con las naciones gentiles, la primacía de la gracia dentro del Evangelio. Todo esto Apolos estaba pasando por alto. Warren Wiersbe escribió, no fue que el mensaje de Apolos era inapropiado o no era sincero, simplemente era incompleto. Y creo lo mismo. Apolos era un creyente del Antiguo Testamento, no era todavía un cristiano del Nuevo Testamento. Recuerda, estamos en un periodo de transición. Hechos es el puente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La frase clave, el versículo bisagra que cambia el futuro de Apolos, se encuentra en la última parte del versículo 26. Miremoslo otra vez. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esta breve frase marcó la diferencia en la vida de Apolos. Qué hermosa ilustración para el ministerio del discipulado que tenemos en esta frase. Le tomaron aparte. No le avergonzaron en frente de nadie, no hicieron eso. Esperaron hasta que terminó su servicio. ¿Puedes ver a Priscila y Aquila durante el mensaje de Apolos? Se miraban seguramente el uno al otro de reojo. Ellos saben que él ha pasado por alto la imagen completa. Luego de la última bendición, ellos se acercaron a él y lo invitaron a un hogar para la cena del Sabbat. La frase «le tomaron aparte» es una hermosa frase que cuando la traducimos rígidamente podría leerse así: «le tomaron para ellos mismos». En este momento, el hierro crudo de la vida de Apolos fue puesto en las manos de dos tenderos. Sinceramente, en este momento, él vale menos que 49 centavos de dólar. De hecho, dado a lo que él no conoce acerca del plan de Dios, el cual se estaba desarrollando a tiempo luz, él no era útil para la iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando terminaron el proceso de discipulado y no se nos dice cuánto tiempo duró, encontrarás a Apolos moldeado en un extraño e inusual siervo de Dios utilizado poderosamente dentro de la iglesia. Ahora, todo dependía de Apolos. Me pregunto, ¿cómo respondería? ¿Escucharía? Piensa sobre las probabilidades.
Si hubieras podido imaginar a quién utilizaría Dios para desafiar a Apolos y traerlo a la verdad del nuevo pacto, nunca hubieras elegido a esta pareja. Observa las diferencias entre Priscila, Aquila y Apolos. En primer lugar, era una pareja mayor, él era un hombre joven. Ellos estaban casados, él era soltero. Ellos eran incultos, él era culto y un brillante intelectual. Ellos hacían carpas para ganarse la vida, él era lo suficientemente adinerado como para viajar por toda Europa. Hasta ahí estas diferencias. Si el discipulado funciona, si la iglesia trabaja bien junta, ¿pones a las personas que son parecidas juntas? No. Simplemente juntas a las personas que aman a Jesucristo y a su iglesia, y al hacer esto descubres todas las bases en común que necesitas. La pregunta es, ¿escucharía a Apolos? Evidentemente lo hizo, y se convirtió en un ejemplo de lo que se necesita para crecer espiritualmente, para desarrollarse en la palabra de Dios. Vamos a ver 4 maneras en las que ocurre el crecimiento espiritual. Si quieres puedes tomar nota. Apolos demostró por lo menos 4 maneras diferentes en las que ocurre el crecimiento espiritual. Permíteme que te las comparta. Cuando no eres tan inteligente como para no poder aprender más. La primera es cuando no eres tan inteligente como para no poder aprender más. Lo primero que va a hacer una diferencia en tu crecimiento espiritual es que no te crees tan inteligente como para no poder aprender más. En segundo lugar, cuando no eres tan orgulloso como para admitir que estás equivocado. ¿Cómo respondes cuando alguien te dice que te has descarrilado, que estás mal informado o que tienes un punto débil en tu vida? Es un momento como esos cuando el crecimiento espiritual se ve impedido o se estimula. En tercer lugar, el crecimiento espiritual ocurre cuando no eres tan importante como para poder escuchar a otros. Puedes ver al elocuente, brillante y altamente respetado Apolos sentado en la mesa de la cocina de esta querida pareja repitiendo una y otra vez: no lo sabía. Es vergonzoso, simplemente no sabía que todo eso ha ocurrido en estos años que pasaron. Hombre, he estado en la oscuridad. En cuarto y último lugar, cuando no eres tan cultural como para no poder cambiar. El último punto que quiero que anotes, que veas, en estas 4 maneras en que ocurre un crecimiento espiritual. Va a ocurrir cuando no eres tan inteligente como para no aprender más, cuando no eres tan orgulloso como para admitir que estás equivocado, cuando no eres tan importante como para no poder escuchar a otros, cuando no eres tan cultural como para no poder cambiar. Benjamín Disraeli dijo: háblale a un hombre sobre él mismo y estará dispuesto a escucharte por horas. Yo agregaría: háblale a un hombre sobre cómo él puede cambiar y estará dispuesto a escucharte solo unos minutos. Sin embargo, eso no pasó con Apolos. Él permitió que el hierro que había en su corazón fuera moldeado otra vez, fundido, retorcido y cambiado en algo, y a él mismo en alguien, con una perspectiva completamente distinta, con una pasión totalmente nueva. De hecho, si miras el capítulo 19, versículo 1, descubres que Apolos tomó el ministerio que Pablo había dejado en Corinto. Al apasionante celo de Apolos se le había agregado el conocimiento necesario del mensaje del Evangelio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero ahora quiero hacer 2 aplicaciones para nuestras propias vidas, para nuestro propio crecimiento espiritual y para nuestra madurez. Déjame darte 2 observaciones. Observación número 1. Frecuentemente, el desarrollo más poderoso en la vida de un individuo se ve realizado por personas comunes y corrientes. La primera observación es que, frecuentemente, el desarrollo más poderoso en la vida de una persona se ve realizado por personas comunes y corrientes. Si hubieras pensado que Apolos debía aprender algo, hubiera sido de la mano de Pablo, de Timoteo o de algún apóstol de Jerusalén.
Ellos enviarían a algún experto de Antioquía, no una pareja inculta que hacían carpas para ganarse la vida. Y aún así, en los planes de Dios, como pasa la mayoría de las veces, personas comunes fueron utilizadas para generar un impacto inusual. ¿Recuerdas a alguien que te haya impactado para Cristo? Recuerdo a una maestra de 5º grado quien me provocó un interés especial, una maestra de piano que vivía para Cristo, aún cuando a su esposo le interesaba muy poco sobre Cristo, y un profesor de la universidad quien nunca se cansó de que yo le golpeara la puerta y le hiciera preguntas sobre la vida cristiana y sobre el ministerio. Estas son personas comunes que tienen un impacto inusual. ¿Recuerdas algunas? ¿Alguien que te llevó a Cristo? ¿Alguien que te discipuló? ¿Alguien que te buscó, te guió, te llevó hasta la iglesia? Agradécele al Señor por personas así. Observación número 2. Frecuentemente las contribuciones más poderosas para la causa de Cristo son realizadas detrás de los bastidores. Observación número 2. Toma nota. Es que cuando frecuentemente las contribuciones más poderosas para la causa de Cristo son realizadas detrás de los bastidores. ¿Dónde estaría la iglesia sin dos personas que se preocuparon lo suficiente como para confrontar y discipular? ¿Dónde estaría? Con certeza, las luces de la historia de la iglesia se enfocarían sobre Apolos, tanto que él rivalizaría con el apóstol Pablo. La iglesia primitiva en Corinto había desarrollado un seguimiento tan grande hacia Apolos que el mismo Pablo mencionó que algunos lo estaban siguiendo a él y otros a Apolos. La verdad es que sin Priscila y Aquila, Apolos hubiera naufragado en las rocas de lo no ortodoxo. Con la circulación de las cartas de Pablo a las iglesias, Apolos hubiera sido avergonzado hasta el silencio, o aún peor, hubiera establecido una aberrante secta dentro de la iglesia. En una casita humilde, lejos de las luces y detrás de las escenas, Dios hizo un gran trabajo en la vida de un hombre que era lo suficientemente grande como para escuchar y lo suficientemente sabio como para saber que necesitaba aprender algunas verdades bíblicas. Ahora en nuestro estudio vamos a ver 3 preguntas para responder. ¿Puedo hacerte 3 preguntas? Si te gustaría ser como Apolos, contesta estas 3 preguntas, por favor. ¿Eres enseñable o eres obstinado? Primera pregunta. ¿Eres enseñable o eres obstinado? Piensa en alguna situación cuando alguien desafió tu manera de pensar. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Te pusiste los guantes de boxeo y pensaste, bueno, ¿qué es lo que piensan que saben? ¿Qué derecho tienen para venir a desafiarme? ¿Esta fue tu respuesta? Segunda pregunta. ¿Eres exclusivista o sincero? Segunda pregunta, toma nota. ¿Eres exclusivista o sincero? Quizás Dios quiera enseñarte algo, pero viene de alguien a quien tú consideras que es menos importante que tú, o que es menos atractivo según tus gustos. Seguramente si Dios quisiera tu atención, Él enviaría a alguien a quien tú respetarías y admirarías de manera natural. Eso no es nada más que un esnobismo espiritual. Entonces formas un grupo a tu alrededor de personas a las que tú consideras que valen la pena que te instruyan, que vale la pena que ejerzan una influencia sobre ti. Pero simplemente has reunido a tu alrededor una manera de autoprotección para aprender de los cambios de la vida, de las cosas que perturban en la vida, las que transforman al hierro fundiéndolo en la verdad. En tercer lugar, tercer pregunta. No solo si eres enseñable o obstinado, no solo si eres exclusivista o sincero. Tercer pregunta. ¿Estás dispuesto a cambiar cuando te ves confrontado o simplemente te rindes? Tercer y última pregunta para que respondas. ¿Estás dispuesto a cambiar cuando te ves confrontado o simplemente te rindes? Cuando te ves confrontado piensas, me haré un amigo nuevo, iré a una iglesia diferente, dejaré este trabajo y buscaré otro, ya no me siento cómodo al lado de estas personas. ¿Eso es lo que piensas? La única manera
de que puedas tomar una vara de hierro barata y convertirla en un reloj exquisito y finamente elaborado sería fundiéndolo y moldeándolo nuevamente por completo. ¿No se supone que eso es lo que debería estar sucediendo? Como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso me suena como una refacción. La Biblia tiene otra palabra para eso, transformación. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Quizás hayas estado sintiendo ese calor últimamente. Dios está en el proceso de transformarte, de ser independiente a ser dependiente, de ser autosuficiente a estar necesitado de su gracia y de su sabiduría. Bueno, Apolos fue transformado de ser ineficaz a ser eficaz, de estar en la oscuridad a estar bajo la luz del Evangelio de Cristo. Observa los versículos 27 y 28, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Esta es la primera carta de recomendación de interiglesia, dicho sea de paso. Es la base para nuestra costumbre actual, de transferir miembros entre las iglesias de la misma fe y de las mismas prácticas por medio de una carta. Y dice el versículo continuando, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿A quién le debía él este maravilloso ministerio? ¿A quiénes les debe la Iglesia una deuda de gratitud por este dinámico siervo de Cristo? ¿Sabes a quién? A 2 tenderos, a una tarde de Sabbat, a un simple almuerzo, a una serie de cuidadosas conversaciones, y la causa de Jesucristo tomó otro paso en la dirección correcta. En este momento, quiero desafiarte a que busques una persona que esté a tu lado, que te instruya, que te discipule, que invierta su vida en ti, alguna persona espiritual de tu iglesia, de tu congregación, para que pueda invertir en ti todo lo que sabe y moldearte como esa materia prima, como ese hierro, para ser transformado en algo excelente. Si nunca has sido discipulado, este es el desafío para hoy. Busca a alguien, acércate a alguna persona que pueda invertir su vida en ti. Y tú, sé una persona moldeable, una persona que es transformada, que es cambiada, que acepta las recomendaciones, las sugerencias, y que seas una persona que viva bajo la influencia de la palabra de Dios. Ese es nuestro motivo de oración, y por lo cual vamos a orar. Padre, te alabamos. Cuánta necesidad tenemos de personas comunes y corrientes que inviertan su vida en otras personas. Que cumplamos tu mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos. Danos también una persona a nuestro lado que sea moldeable, que se deje transformar por el poder de tu palabra, y con esto vamos a transformar nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro mundo. Señor, escucha cada una de nuestras oraciones, porque estamos entregando nuestra vida en tus manos para que tú nos transformes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.